El tema de la lluvia, David, ayer te vimos en la ofrenda de flores tomando un chocolate. Hoy conectamos contigo y estás a resguardo de la lluvia en la carpa del Ternasco. Yo no sé si en tu mundo de bienestar, si te has enterado de la noticia del día. Bueno. Me he enterado. Estamos tristes, la verdad, y apesadumbrados, sí. Pero creo que alguien decía ahí en el estudio que a mal tiempo buena cara, ¿no? Claro que pues sí, eso Rosa vamos a lo intentar decía, con Rosa Castillo. este concurso de cocinitas que tenemos aquí. Estamos en pleno proceso porque estamos viendo una de las finales que va a tener lugar a partir de hoy. Tenemos a Julián a mano izquierda, que ya está emplatando, y a Amparo, que la tenemos en proceso. ¿Aquí qué se mide? Pues supongo que la manera de cocinar, el sabor, la presentación. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos con un casting, luego hubo unas semifinales, estamos ahora en una de las finales, y aquí se valora el arte a la hora de cocinar, pero además también con el ingrediente básico del ternasco que tiene que estar presente en estos platos, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos en la carpa del Ternasco Aragón, no podía ser de otra manera. El concurso es un concurso de recetas de Ternasco Aragón para gente no profesional de la cocina. Hay que decir que también tienen un tiempo límite, de hecho está mirando constantemente el reloj, porque a una determinada hora tienen que terminar el plato. Eso es, los concursantes les hemos dado 30 minutos para presentarle a un jurado de excepción que tenemos un plato cocinado con ternasco. Oye, pues vamos a hacer como las alineaciones del fútbol y vamos a ver ese jurado que tenemos justo delante. Vamos a nombrarlo. Bueno, de hecho ahora están conversando, vemos a Daniel Iranzo, ¿no?, que ha llegado. Tenemos a 2 miembros más. Javier. Sí, el primero de todos, después de Daniel, sería José Luis Olanillas, crítico gastronómico del Heraldo de Aragón, y el siguiente sería José Tomás Cerezo, alias Quinín, como le conocemos cariñosamente, que es un poco pues el alma mater, el motor de esta carpa del Ternasco Aragón. Es un reputado hostelero, con lo cual, bueno, creo que son un jurado, un trío de jurados de lujo. de excepción. Sí, sí. No pierden detalle de ninguna de las dos elaboraciones. Luego se va a fallar el resultado, pero vamos a hablar con los concursantes, porque hasta llegar aquí han tenido que pasar varias rondas. Voy a ver por dónde paso, porque el espacio aquí es reducido. A ver, mira, me van a hacer huequecito. Voy a pasar por delante, esto está muy mal, pero lo voy a hacer muy rápido. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás a punto de presentar tu plato que ya tenemos casi emplatado, ¿no? Casi, ya está a punto. Faltan pequeños detalles, pero ya lo tengo preparado. Os daban la opción de repetir el plato con el que habíais conseguido encandilar al jurado, pero en tu caso has decidido variar la receta. Sí, porque es que me gusta la sorprender. Sí, porque si repetimos otra vez ya no es lo mismo. Hay que ir variando un poco. En este caso, ¿qué plato has elaborado? He elaborado lo que es un ternasco guisado con cebolla de Fuentes, con salsa, la tenemos con su tomillo, con su romero, y luego pues he hecho unas verduras fusionadas en miel, cocidas, luego salteadas un poco en la sartén, y lo que intento es que se coma una cucharada de una cosa, otra de la verdura, los sabores por separado, y luego mezclarlo y intentar hacer una cocina un poco fusión, porque es que en mi pueblo, ya lo he dicho antes, hay mucho marroquí, y entonces convivimos marroquíes, aragoneses. Vas por las calles, huele a hierbabuena, y lo que... Es que yo fusionar esos dos mundos culinarios. Vivimos juntos y hay que ir para adelante. Oye, ¿el ternasco, qué parte del ternasco has utilizado? He utilizado la espalda. ¿La espalda? ¿Por qué? Y yo para mí particularmente es la que más me gusta. Para guisar yo la encuentro particularmente, la que mejor. No te interrumpimos más porque estás al borde de acabar con el tiempo que tenían estipulado para terminar el plato, y vamos a volver a bailar nuestra cámara para pasar al otro lado y hablar con Amparo, que la vemos aquí, manos a la obra. Está un poquito más salgada porque ella acaba un poco más tarde. De momento los tiempos los estás controlando, Amparo. Más o menos, sí. Cuéntanos qué vas a elaborar. Bueno, pues lo que voy a elaborar es unas carrilleras de ternasco sobre una cama de pilpil de borraja. Fíjate, la borraja que también está aquí presente, porque una de las cosas que se premia es utilizar productos de aquí de la tierra, ¿no? Todos de la tierra, sí. Bueno, ternasco, borraja... Mira, Javier, que mientras da la explicación, porque hay mucha gente aquí congregada que está mirando cómo cocinan estos dos grandes finalistas, y veremos a ver el jurado lo que decide. De momento los veo con buenas caras. No sé, que me haga un gesto, Daniel, ¿cómo lo ves?
hambre, viene con hambre. Bueno, pues hoy no se va a quedar con hambre. Javier, os vamos a dejar continuar con el concurso y que gane, como siempre se dice, el mejor. En este caso yo creo que va a estar difícil porque los dos han demostrado ser grandes cocineros. Gracias. Gracias a vosotros. David, que lo disfrutes, el ternasco. Oye, y si te estiras un poco